tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo, que si te agarra, no te suelta, será tu Señor desde tu corazón. Cuidado. Se necesita una mirada capaz de reflejar la ternura de Dios. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. Valsequillo representa para mí la familia grande en la que he crecido y siempre un regalo volver al pueblo. La iglesia significa una comunidad de vida y amor desde Jesucristo, que es el que la ha creado. El mayor pecado que puede cometer una persona es quitar la vida a alguien. A mí el mensaje del Papa Francisco me encanta, me parece que es un gran don, un gran regalo para la iglesia y para la sociedad de nuestro tiempo. ¿Qué diría que es más difícil, don Cristóbal, perdonar o pedir perdón? Es más difícil, esto depende de la persona, pero yo creo que es más difícil perdonar. Una persona puede evitar tentaciones con una potente espiritualidad centrada en Jesucristo. En Valsequillo comenzó la siembra y en la Catedral de Santa Ana recogió los frutos de una inquebrantable fe en la palabra de Dios. Cristóbal Denis Hernández, segundo obispo auxiliar en la historia de la diócesis de Canarias y cuarto obispo más joven de toda España, inicia un nuevo capítulo dentro de la aventura religiosa que comenzó a escribir con tan solo 19 años, cuando decidió que su función en la vida era predicar el mensaje de Cristo. Nacido y criado en el seno de una familia en la que sus padres, Santiago y Magdalena, abonaron el semillero del cristianismo gracias a un programa de vida con sabor a evangelio, Cristóbal, formado incluso en Roma, centro neurálgico de la Iglesia, se posiciona como un defensor a ultranza de la visión que tiene el Papa Francisco, quien le ha dado el visto bueno a su reciente ordenación episcopal. Ahora, teniendo muy claro cuál es su origen y siendo consciente de que el enemigo no es el que piensa diferente, Cristóbal, alguien fiel y bondadoso para todo aquel que le conoce, se compromete a estar al lado del prójimo hasta el final de los tiempos, y lo hace con una premisa bastante clara: aportar razones para la alegría y la felicidad de las personas. Me cabe el honor y sobre todo la responsabilidad de haber sido llamado al episcopado como obispo auxiliar de nuestra diócesis. Estoy muy impresionado por todas las muestras de cariño recibidas. Muchas gracias de corazón a todos. Don Cristóbal Denis, ¿no es usted muy joven para ser obispo? Pues no lo sé si soy muy joven, he sido llamado en este momento de mi vida. Es cierto que me siento un poco sobrepasado por este acontecimiento, por esta realidad nueva que llega a mi ministerio sacerdotal, ahora episcopal, y los hay más jóvenes que yo, es cierto que también los hay más jóvenes que yo, ¿no? Pero aquí en Canarias no es habitual ver un obispo tan joven, ¿no? Desde luego, en Gran Canaria hace 226 años, o sea que es verdad que de alguna manera es un momento histórico, aunque me gusta decir que la historia lo importante es que sea buena, más que sea historia.
¿Cómo consigue un sacerdote canario como usted, de Valsequillo, donde nos encontramos, en la parroquia de Valsequillo, el visto bueno del Papa Francisco para ser ordenado obispo? Claro, yo sé que se realizan una serie de informes de sondeo del que yo no he sido testigo y todo también comienza porque nuestro obispo lo solicitó, ¿no? Al llegar a la diócesis se encuentra una realidad de trabajo diocesano que considera que necesita tener un obispo auxiliar, y también porque él tiene otras competencias en la Conferencia Episcopal Española, que en ocasiones tiene que estar fuera y no tiene toda la dedicación aquí, ¿no? Entonces esta es la razón primera por la que él solicita el obispo auxiliar, y luego sé que hizo un estudio en el que se estudia a distintas personas y se hace un sondeo. Finalmente el nuncio presenta una terna al Papa, y el Papa con sus asesores pues elige. ¿Quién se lo comunicó y cómo fue ese momento? Pues me lo comunicó el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Ausa. Recuerdo que estaba justamente en un consejo episcopal, una reunión con el obispo y con los vicarios, y en eso que me entra un mensaje suyo. Ya me quedé yo un poco electrizado, porque a ver de qué es este mensaje. Le contesté desde que pude y para ver qué quería, y era para comunicarme este tema, ¿no? ¿Y cómo se lo comunicó usted a la familia? Bueno, estas cosas tienen un protocolo de discreción absoluta. Lo podía hablar con el obispo, con alguna persona de organización y estrictamente con mi familia, con mis padres, antes de hacerse público. Entonces fui 2 noches antes de que se hiciera público, se hizo público el 16 de febrero, a decírselo a ellos, ¿no? Lógicamente se quedaron impresionados, se quedaron sin palabras, ¿no? Ciertamente para ellos es una gran alegría. Para mí es una gran alegría la de ellos y la de tanta gente, pero el principal sentimiento que tengo es de confianza, responsabilidad e ilusión. Dígame la verdad, ¿el Papa Francisco sabe ubicar las Islas Canarias? Sí sabe, lo sé y les confieso porque yo estuve en la visita al Liminar. Todos los obispos realizan cada 5 o 7 años una visita al Papa para presentar un informe de la diócesis. Y tuve la ocasión de ir en enero, final de enero, y nos preguntó, claro, lo que no ubicaba exactamente dónde estaba nuestra diócesis, pero nos preguntó por La Palma. En tu diócesis está La Palma. Estaba en pleno y apogeo, entonces le dijimos, no, es la otra diócesis, y dice, entonces en la de ustedes es donde está el tema de los inmigrantes. O sea que sí ubicaba las Islas Canarias. ¿Y cómo es una conversación con el Papa Francisco? Bueno, la nuestra fue una conversación de 2 minutos, porque la reunión importante la tenía con los obispos, pero es muy sensato, muy humano. Recuerdo algo que nos dijo a nosotros, dice, bueno, esta reunión va a durar 3 horas, ustedes pueden irse a tomarse una cerveza y después vienen, así, con ese toque de normalidad en la vida. Nosotros que estábamos en aquel sitio que es muy difícil entrar y muy fácil salir, no le hicimos caso al Papa, nos quedamos las 3 horas allí viendo aquel edificio con todas sus pinturas y con todas sus características. Ahora que tiene tecla directa con el Papa, ¿para cuándo una visita a Canarias? Habrá que preguntárselo, ciertamente. El Papa es muy sensible a los lugares y a las problemáticas de los sitios. Él ha hecho una opción más que ir a los grandes lugares, a los lugares donde hay problemas o a los lugares que son especialmente importantes por alguna razón. Canarias pudiera estar en su objetivo, pero bueno, ya se verá. Que haya confiado en usted para ser ordenado obispo auxiliar, ¿qué sensación le produce? ¿Responsabilidad? ¿Alegría? ¿Ambas cosas a la vez? El principal sentimiento que tengo es un sentimiento de responsabilidad, de ilusión, de querer contribuir a fortalecer nuestra iglesia en todos sus planes, en todos sus proyectos de evangelización, también a contribuir a generar un clima de unidad, de colaboración con las instituciones, realmente con toda la sociedad, porque creo que son muchísimas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y algo por lo que me quiero caracterizar y trato, y en el ejercicio de mi ministerio hasta ahora he tratado de hacerlo, de ser alguien que escucha, que dialoga, que trata de llegar a encuentros, que trata de hacer trabajo con todos. ¿Y miedo, don Cristóbal? ¿Uno puede sentir miedo ante una responsabilidad como esta? Sí,
Sí, porque yo reconozco que también me siento sobrepasado. Más o menos me conozco personalmente, soy consciente de mis debilidades y fortalezas y sé también que igual hay temas en los que no doy la talla suficiente, ¿no? Por otro lado, a mí la experiencia religiosa me da una profunda confianza en Dios en el que creo y también en el futuro. Y también, sinceramente, quiero poner la mejor disposición interna, ¿no? Es cierto que estamos en un mundo complicado, donde la tarea y el papel de la Iglesia no es fácil, pero eso no me da tanto miedo, porque no tengo una ambición, sí tengo una ambición de hacer llegar la alegría del Evangelio a toda la sociedad, pero no me preocupa tanto conseguir inmediatamente éxitos, triunfos, salirnos con la nuestra, sino simplemente poner toda la energía en realizar nuestra propuesta. ¿Qué es lo más que le gusta del discurso del Papa Francisco? Se podrá estar de acuerdo o no con el Papa Francisco, incluso dentro de la Iglesia no todo el mundo está de acuerdo, entre paréntesis, todos los papas han tenido su oposición, pero es un líder moral de nuestro mundo. Me llamó y era de noche y yo dije, uy, me llama mi hermana ahora. Digo, qué raro, habrá pasado algo, ¿no? Lo primero que piensa. Lo llamé, digo, Cristo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y entonces me dice, sí, mira, es que te tengo que dar esta noticia porque va a salir mañana en prensa. Mi hermano obispo, ¿no? Como, Dios, qué fuerte. Hasta mi madre lo dice así, ¿no? Mi madre dice, esto es muy fuerte. Pues mira, Cristóbal, nosotros lo recordamos como, la verdad que un buen niño, ¿no? Un niño bonachón, con un buen sentido del humor, noble y cuidaba de sus hermanos porque era el hermano mayor y en principio buen hermano, como sigue siéndolo ahora. Yo lo que recuerdo es que mi madre nos llevaba a misa, eso sí que es verdad, que sí que era una cosa que era una constante. Ella lo hacía de la forma más normal. No solo nos llevaba a misa, sino que también el tema de la oración la cultivaba mucho por las noches, que no solo fue creciendo en Cristóbal, también en nosotros, a través de un cura que llegó, don Manuel Merchán. Ya Cristóbal yo creo que rondaba la edad de 15, 16, 17, cuando se empezaron a formar grupos de jóvenes a través de la dinámica que fue creando este cura que llegó, donde Cristóbal comenzó... tuvo sus comienzos, ¿no? en tener una práctica de la fe. Creo que fue un verano que asistió a un retiro con esa intención de decidirse y finalmente vino con la noticia, me emociono un poco, de que había escogido ese camino. Y quizás para algunos una sorpresa positiva y para otros una sorpresa, pues no sé, porque era algo un poco fuerte, ¿no? Porque decantarse por ese camino significaba renunciar también a otros caminos, ¿no? Hay días sagrados que yo te podría decir, el Día de Reyes, él es el niño más pequeño de la casa porque le encanta. Él está los días antes preguntando, ¿y qué hay para papá? ¿Qué hay para mamá? Y mira qué talla lleva, tal, ¿sabes? O sea, lo vive como un niño y eso me encanta porque no ha perdido en ese sentido la capacidad de disfrutar. Me siento orgullosa de quién es, de cómo es y de cuánto lo quiere la gente, que es un gran hermano, es un gran hijo y yo creo que cualquier persona se podría sentir muy orgullosa de tenerlo en su familia, más allá de lo que ahora mismo es, ¿no? Doy profundamente gracias a Dios por el don de la fe, que desde hace ya muchos años prendió de forma extraordinaria en el grupo de jóvenes de la parroquia de San Miguel de Valsequillo. En la ceremonia de ordenación suya se habló mucho de ver cuándo llega la llamada del Señor, lo que ustedes llaman la llamada del Señor. ¿Cuándo le llegó a usted? Pues la llamada del Señor, efectivamente,
es algo que se va fraguando en el tiempo, porque cuando yo hago una lectura retrospectiva de mi historia, veo las primeras semillas en mi propia familia. Recuerdo que mi madre desde pequeñito me enseñaba aquellas pequeñitas oraciones. Otro lugar importante es este templo, y en concreto la sacristía, donde nos reuníamos un grupo de jóvenes, unos adolescentes con 16, 17 años, con un sacerdote, y ahí se fue fraguando un conocimiento adulto de la fe y de lo que te proporcionaba. Esa llamada que es siempre una llamada a ser feliz, porque es una llamada grande, pero sobre todo es identificar aquello con lo que tú vas a ser más tú mismo. Y doy gracias a Dios por descubrir esa llamada y seguirla. Podía haber sido otra esa llamada, no tiene tanta dignidad un obispo, un sacerdote, un laico, una laica en cualquier lugar de la sociedad. Tiene la misma dignidad y el mismo valor. Pero don Cristóbal, a esa edad, 16, 17, 18 años, lo normal no es estar haciendo otras cosas. Yo diría que esta sociedad, el tiempo da para muchas cosas, ¿no? Yo una cosa que últimamente estoy poniendo mucho el acento en las reflexiones que comparto con los feligreses en la parroquia, es que es importante cuidar la dimensión interna, espiritual del ser humano. Estamos en una sociedad que favorece mucho la parte externa y que es buena, no es mala, es buena. La imagen, la belleza, todo lo que nos aporta la tecnología son dimensiones estupendas que nos facilitan la vida. Pero ¿y qué decimos del mundo de los afectos, de los sentimientos, de los deseos? A mi modo de ver, la experiencia espiritual y la experiencia espiritual cristiana te aporta una solidez, una fortaleza, una sabiduría, una clarificación de contenido y una clarificación de dirección que a mí me parece que es extraordinaria y por eso estoy aquí. Y durante todo este tiempo, don Cristóbal, en el que usted ha sido sacerdote, ¿ha habido algún momento en el que haya perdido la fe? No. ¿Nunca? No. He tenido dificultades. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo, trabajos en los que aparece la incomprensión, trabajos en los que no tenemos la misma unión, trabajos en los que se pone mucha energía y después lo que se consigue no es satisfactorio. Todos participamos de la condición humana y el trabajo con las personas, con los grupos, pues muchas veces tiene estos elementos, ¿no? Trabajos en los que era un poco más difícil por ser un campo distinto al que yo estaba preparado. Recuerdo cuando estuve de párroco en Tamaraceite, de pronto me tocó dirigir una radio. A mí me encantan los medios de comunicación, pero no había estado nunca en ese cometido. Entonces, normalmente los desafíos no me echan para atrás. Yo tuve grandes dudas antes de entrar al seminario, que me las ayudó a resolver un sacerdote conocido por muchos que se llama Pepe Alonso. Profesor mío de filosofía en el instituto. Bueno, pues él fue la persona que estuvo en el momento adecuado para ayudarme a identificar qué era miedo y cuál era la llamada y cuál era la vocación. Tuve la alegría de darle las gracias en vida del gran bien que me hizo. Fue cuando tuve las mayores dudas. Después he tenido dificultades, más o menos. Tampoco le doy mayor importancia, la de cualquier padre, madre de familia, la de cualquier persona en su trabajo. Creo que no son dificultades mayores, pero dudas no las he tenido nunca. Y eso, ciertamente, a mí me da una alegría, una seguridad, una firmeza en lo que hago, que para mí es un regalo. Yo creo que el mayor legado que puede darnos el Papa Francisco a Canarias en general y en particular a Valsequillo es haber hecho obispo auxiliar de la diócesis de Canarias a Cristóbal Denis Hernández, natural de Valsequillo, hijo de Valsequillo. Realmente donde nos vinimos a encontrar y empezamos a convivir
Cristóbal y yo, fue en el instituto de Telde. Antes era el San Juan, ahora el Arincilla Gil, ¿no? Pero bueno, era un chico que le gustaba estar en el pueblo, le gustaba el deporte, estar con sus amigos, que nos decía, no, hay un grupo que quiere ser el nuevo párroco, el nuevo cura de Valsequillo, y que, bueno, ¿por qué no participan? Y después se confirman, ¿no? Yo creo que fundamentalmente éramos un grupo muy de familia, una amistad intensa que duró y dura hasta este momento. Recuerdo a Pepe Alonso, uno de los curas que llevaban esos encuentros, pero recuerdo una escalera, sentado a Cristóbal con él, y para mí aquel fue el momento en que él dijo sí. Además, tiene una relación con el anterior obispo de Canarias, ¿no? Natural de Canarias, el obispo Verdú, que fue el que de alguna forma dio el paso, instaurando la parroquia de San Miguel en 1800, ese salto de independizarnos de Telde, ¿no? Y ya en 1802 pues crear y constituirse Valsequillo como municipio, ¿no? Cristóbal, su punto honor, su humildad, su vocación, ¿no? Cristiana, pues no cabe duda de que podía llegar hasta este punto, ¿no? Y yo creo que algún saltito más dará dentro de todo ese proceso, ¿no? Sí, es verdad que en la época que estábamos en el grupo juvenil, recordando en estos días, le decíamos muchas veces, tú vas a llegar a ser obispo. Lo conozco desde pequeñito y bueno, realmente la amistad se forjó a partir del grupo de jóvenes que hace aproximadamente pues unos 30 años avanzados. Compartimos pues un camino juntos. Realmente esa etapa fue la que sentó los pilares de nuestra trayectoria actual, ¿no? Para mí lo puede definir muchísimas palabras, pero entre todas diría que es la bondad personificada. Él habló de que siempre quería mantener su espíritu de aprendiz en la vida. Entonces, a mí me hizo recordar un libro que me regaló hace muchísimos años, que me hizo una dedicatoria y la dedicatoria decía: cada día hay que ser mejor persona, porque creo que él está siempre construyendo en valores, con pensamientos liberales de caminar conjuntamente la Iglesia y la política por ese bien común. Él es un devorador de libros, le encanta, aficionado a la cultura. Tengo recuerdos de senderismo también, limpiando el barranco Los Cernícalos. Después también es muy pío. A él no hay quien le quite una camiseta de la Unión Deportiva. Bueno, pues Cristóbal para mí es una luz en el camino y es un referente personal de compromiso por la vida y de entrega también hacia los demás. ¿Y usted ha sentido tentaciones? A ver esta. Pues yo creo que merece todo el respeto. ¿Es pecado? No es pecado. El obispo de Tenerife no piensa lo mismo, ¿no? Hace años leí una cita que a mí me ayudó mucho, que decía: el reino de los cielos está dentro de cada uno de vosotros. ¿Cuál es tu reino de los cielos? Los verdaderos enemigos no son los que piensan distinto, lo son problemas como la pobreza, el desempleo, el fortalecimiento del sistema económico, la soledad, la educación integral y otras tantas realidades que se nos presentan como desafíos para ser una sociedad más fuerte, más fraterna.
De no haber sido sacerdote, ¿habría sido periodista? Pues no lo descarto, porque yo me fui aficionando desde pequeño, escuchaba mucho la radio, me gustaba mucho y me gustan los programas deportivos, soy gran aficionado a nuestra Unión Deportiva, yo sigo manteniendo la esperanza de que pueda darnos este año una alegría. Sobre todo me conectaba con los programas deportivos, después me conectaba con los programas pues más sociales, con las noticias, en fin, es un tema que me gusta, ¿no? Pero había muchas profesiones que me gustaba mucho la de detective, y no sé si todo, y también lo de periodismo podía ser por aquello de buscar la verdad. Alguien de la Iglesia, don Cristóbal, llámese sacerdote o llámese obispo, ¿puede sentir tentaciones? Sin duda, todos sentimos tentaciones, bueno, igual algunos de los presentes o de los quienes nos ven, ¿no? ¿Y cómo se evitan? Pues hay que aprender a ello, ¿no? Sobre todo las tentaciones, ¿qué entendemos por tentación? Es lo primero, ¿no? Porque está la tentación de comerse una exquisita tarta. Yo en esa tentación caigo con frecuencia. Pero esa no es pecado, ¿no? No, pero luego están las tentaciones en las que uno puede hacer mal y uno puede hacerse mal, ¿no? Y a veces queriendo buscar un bien, ¿no? Entonces hay que identificar, hay que tratar de identificar qué cosas nos hacen bien y qué cosas le hacen bien a los demás. Y todos también tengo que decir, porque la vida no es estática, es dinámica, todos somos aprendices en la vida, estamos siempre aprendiendo. Y en este sentido tenemos que ser pues muy humildes y sensatos con nosotros mismos y también con los otros. Saber valorar y aplaudir las cosas buenas y ser comprensivos con los errores. ¿Y usted ha sentido tentaciones? Y no estamos hablando en este caso de comernos un trozo de tarta. Estamos hablando de las tentaciones del sexto mandamiento. Por ejemplo. Pues claro que sí. Pero una cosa es que sienta la tentación porque yo no puedo evitar, nadie puede evitar tener como una tentación, pero uno sí puede pararla y puede llevarle a repensar incluso cuál es su vocación, cuál es su llamada, qué es lo que quiere en la vida, ¿no? Las tentaciones también las tienen los cónyuges dentro de un matrimonio, por ejemplo, y la puede tener cualquier persona. Eso es humano, eso es comprensivo, eso es así, eso es verdad. Otra cosa es cómo se reacciona ante las tentaciones. ¿Le habría gustado tener una vida en la que tuviera pareja, hijos? Pude tenerla. Claro, pude tenerla. Yo recuerdo que había una persona que me gustaba muchísimo, y en la que si yo no me hubiera decidido por este tema, seguramente yo hoy creo, porque creo que habían sentimientos semejantes, pues pudiera estar casado con ella, ¿no? Pero bueno, vi que mi camino era otro y no me arrepiento de él en el camino que voy haciendo. Que pinta, ¿no?, un personaje como yo, ¿no?, en una catedral de rodillas viendo al obispo, pero yo no estoy viendo al obispo, yo estoy viendo a un gran amigo, una gran persona. Una relación desde la diferencia, no desde la diferencia como personas o como valores, sino desde la diferencia en el contexto donde se movía. Él se movía en la iglesia, en este contexto, y yo realmente soy de otra perspectiva de afrontar la realidad. Hasta se han sorprendido, he estado nervioso, he estado como que me ha pasado algo especial a mí personalmente. Es decir, ha sido una sensación todos estos días muy intensa, porque claro, Cristóbal es alguien muy especial. Creo que es el amigo ideal, es el amigo que siempre está, el amigo que no te cuestiona. Valoro su inteligencia emocional, y después tiene algo que he aprendido yo en estos más de 30 años de relación, que se centra en lo positivo. Cuando estás con él estás sereno, estás tranquilo, nunca estás nervioso, se hable de lo que se hable, es decir, que te da una tranquilidad para abordar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Que esta España, este mundo de etiquetas, tú eres de derecha, de izquierda, tú eres de iglesia, no eres de iglesia, tú eres de una religión, de otra.
desaparece. Cuando estás con Cristóbal, estás con una persona, con unos valores, con unas ideas. Donde está Cristóbal hay luz y hay humildad y serenidad y cosas positivas. Y entonces cuando estás con él te lo transmites, estás a gustísimo. El tiempo se te hace poco. Ha sido tan transparente nuestra relación, ¿no? que quizás no le había dicho que lo quería. ¿Cómo sería la vida sin Cristóbal? Que el pueblo, los responsables políticos, todos los agentes sociales, podamos buscar la unidad de acción y las prioridades centradas en la protección de las distintas situaciones de vulnerabilidad. Don Cristóbal, yo le voy a enseñar ahora unas imágenes y usted me dice lo que piensa al respecto. Esta es la primera. Pues es una imagen presente en muchos lugares de nuestra sociedad que ojalá nos conmueva. Otra. Pues sí, es también una realidad muy lamentable que también se da en la Iglesia, se da más de lo que pensamos en nuestra sociedad y lamentablemente también se ha dado en miembros de la Iglesia. ¿Y ha actuado bien la Iglesia al respecto? La Iglesia yo creo que ha reaccionado y ha ido aprendiendo a actuar bien. También la Iglesia yo creo que se vio sorprendida y es algo que nos produce mucha vergüenza. A partir del Papa Benedicto XVI, también sobre todo con el Papa Francisco, se han puesto en marcha unos protocolos que creo que son valiosos y muy buenos, no solo respecto al pasado, sino para prevenir en el futuro. Esta es una imagen, don Cristóbal, no sé si recuerda que hace unos meses llegó una patera con una niña en parada cardiorrespiratoria al muelle de Arguineguín y falleció días más tarde en el hospital. Pues nos habla de la pobreza que hay en nuestro mundo, del que nosotros somos una frontera, que no siempre es bien explicado y no siempre es bien acogido, pero yo diría que las personas pobres no deben ser objeto de discusión y no deben ser objeto de ira y desprecio. A ver esta. Pues yo creo que merece todo el respeto, ¿no? Merece todo el respeto y que las personas pues tomen sus decisiones. ¿Es pecado? No es pecado. Es una realidad humana, es una orientación sexual que no hay que considerarla pecado. El obispo de Tenerife no piensa lo mismo, ¿no? Bueno, el obispo de Tenerife hizo unas declaraciones primeras y después hizo unas declaraciones segundas en las que pedía disculpas y en las que reconocía que se necesitaba un tratamiento más exhaustivo de aquella cuestión en medio de una entrevista, ¿no? Yo me quedo con sus disculpas. La última. Pues me cuesta hacer una afirmación, pero pienso que no sé si será la locura del poder. Hay quien dice que el poder pues es una tentación, como tú decías antes, que bloquea la mente de las personas. Es inexplicable estos crímenes que estamos viendo cada día. Bueno, trabajar con el nuevo obispo auxiliar es muy fácil. Él reúne las condiciones idóneas para trabajar a gusto, ¿no? Es una persona muy tolerante, se deja aconsejar, a todo le ve un lado bueno, ¿no? Entonces eso te ayuda a trabajar con cierta comodidad. Un momento muy significativo para mí fue cuando él al final dio las gracias a todas las personas, unos que estaban allí y otros que habían significado algo en su vida, y nombró pues a un obispo que tanto para él como para mí tiene una significación muy especial, que era Ramón Echarri. Agradezco y encomiendo especialmente a Monseñor Ramón Echarri, el señor obispo que ordenó a un grupo de sacerdotes en el año 1996, entre los que me encontraba yo. Supo ganarse el cariño de nuestra Iglesia
Quizás en mi vida personal pues estuvo presente en un momento fuerte en mi vida, siempre me he sentido acompañada por él. Ha sido una persona que cuando me ha surgido algún acontecimiento especial, pues sé que si se lo cuento me escucha, porque tiene mucha capacidad de escucha. Yo creo que el nombramiento de Cristóbal como obispo auxiliar de Canarias ha sido un acierto. Va a dar un empuje y va a dar un cierto color, ¿no?, a lo que ya se está haciendo, de las personas que sabes que siempre puedes contar con él. Vivo este momento como una llamada a la conversión, a empezar de nuevo con la memoria agradecida por el recorrido realizado, pero con espíritu de aprendiz, de dejarme hacer más y mejor por el Señor y por su iglesia representada por ustedes. Muchas gracias. Don Cristóbal, ahora la actividad religiosa no tiene nada que ver con hace 40 años, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la Iglesia? Bueno, ha cambiado nuestro mundo en Occidente es un mundo distinto al de hace 40 años y donde la experiencia religiosa no ocupa el papel de socialización que ocupaba hace 40 años. Pero yo soy muy optimista, creo que sí. Pero antes veíamos las iglesias llenas y ahora no, ¿por qué? Yo te doy un dato, en toda España hay 23.000 parroquias. En nuestra diócesis, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, La Graciosa, somos cerca de 200 parroquias, en las que todos los fines de semana pues deben estar cerca de las 1000 Eucaristías. Ciertamente no es igual el número de los fieles que asisten, pero es un número bastante importante. Es cierto que hay un descenso de la práctica religiosa, pero yo me fijo en otros lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, donde la práctica religiosa ha crecido. Y yo creo que hay muchas personas en búsqueda. Continuamente encuentro personas en la iglesia con 20, 30, 40, 50 años que casi han probado de todo en el mundo y no están satisfechos y no están contentos y vienen a encontrar otras respuestas. Otro tema conflictivo, por decirlo de algún modo. ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? El Papa Francisco está insistiendo, incluso ha sacado un documento nuevo de organización de la Iglesia, en el que el papel de los laicos sea un papel muchísimo más importante en la organización de la Iglesia a todos los niveles, incluso en los puestos de gran relevancia. Y de hecho, el Papa Francisco está nombrando igualmente mujeres y hombres para puestos de responsabilidad. Y creo que así debe ser, y yo me alegro mucho de ello. ¿Conoce usted al Padre Báez? Sí. ¿Qué opinión le merece? Yo preferiría, porque hablar de personas en concreto y hablar de un sacerdote, pues quiero también tener un respeto, incluso por la responsabilidad que tengo en la diócesis, ¿no? Creo que se le ha escuchado y se le ha dado unas orientaciones que nos parece conforme a su realidad actual. ¿Pero cree usted que desentona, por ejemplo, de este discurso que estamos viendo en usted, con una iglesia moderna, con una iglesia abierta, con una iglesia que pretende que la sociedad llegue a ella? ¿No cree usted que desentona un poco el Padre Báez en ese perfil? He de decirte que el Padre Báez, como se pudo ver el día de mi ordenación, tiene también sus seguidores, incluso sus seguidores jóvenes. Entonces, aquí entramos en el mundo de la opinión. Lo que pasa es que las declaraciones suyas con respecto, por ejemplo, a la muerte de las niñas de Tenerife, Ana y Olivia, fueron muy duras, ¿no? Sí, y si recuerdas, el comunicado de la diócesis fue contundente y muy claro, porque no podíamos de ninguna manera aceptar esas declaraciones y por eso se tuvo que hacer un comunicado rechazando esas afirmaciones. Alguien muy famoso dijo una vez, don Cristóbal, que el diablo entra por el bolsillo. ¿Sabe usted quién? El Papa Francisco. ¿Sí? ¿Y por dónde más cree usted que puede entrar el diablo? Pues diría por todo resquicio que la condición humana se lo abra, fundamentalmente con todo lo que sea
no vivir en la senda del bien. Tiene que ver con la imagen, tiene que ver con la belleza, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la codicia, fundamentalmente tiene que ver con la codicia. Don Cristóbal, muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá que la Iglesia se modernice tanto como pretende el Papa Francisco. Bueno, pues yo creo que seguir al Papa Francisco es una buena decisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, Cristóbal. Un saludo. Porque puedo tutear, ¿no? Sí, encantado. Pues bienvenido al confesionario. Muchas gracias. Es un papel que conozco. ¿Qué crees tú que dice tu voz? Más bien, ¿qué te gustaría que dijera? Pues quiero comunicarme y quiero también escuchar. Y quiero que sea una voz que favorezca la comunicación y que lleva otros elementos como la confianza. Tu voz tiene varios rasgos bastante característicos que me han llamado la atención. Eres una persona con un sentido de la responsabilidad bastante grande. Creo que ha habido épocas en que esa voz ha sido una voz que ha tenido dudas. La responsabilidad y el servicio como sacerdote, en el que uno tiene la faceta de comunicar y comunicar a un grupo amplio de personas, pues te obliga a prepararte para ese escenario, quieras o no quieras, ¿no? Pero también trabajar el tema del perfeccionismo que tú decías antes, tratar de comunicar con humildad, con sencillez. Eres una persona con mucha energía, que en cierta manera eres una persona activa. Pero has aprendido a mantenerte más contenido. Sí, la profesión, esta también se lleva por dentro. Sí, eso te iba a decir. Sí. Que muchas veces todo eso está contenido dentro, pero que a veces salen algunos destellos. Efectivamente. Si además transmites que todavía mantienes en muchas cosas la curiosidad de un niño. Jesús se puede ser creyente o no creyente, pero los evangelios son un gran libro de maduración humana. Desde el punto de vista creyente, evidentemente, es bastante más que eso. Pero si quisiéramos dejar a un lado la perspectiva de la fe, es un libro de una estupenda maduración humana. No solo los evangelios, realmente toda la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, lo que decías antes, ¿no? La humildad y la sencillez hace que uno tenga la apertura al aprendizaje. A mí me gusta verlo desde el punto de vista de la sabiduría, de la riqueza personal que te aporta vivir la vida, diría, con esa sensatez, porque el camino de la humildad es el camino de la verdad, diría Santa Teresa de Jesús, sí. y es el camino en el que tú te consideras quien eres con todas tus posibilidades, pero estás dispuesto a dejarte sorprender, a dejarte enseñar por la vida, por la historia, por las personas. Yo siempre he escuchado que los sacerdotes son servidores. Yo realmente doy muchas gracias a Dios porque creo que esta es mi vocación y me encuentro muy a gusto. Hace años leí una cita que a mí me ayudó mucho, que decía: el reino de los cielos está dentro de cada uno de vosotros. ¿Cuál es tu reino de los cielos? El reino de los cielos para mí es vivir en el amor.